sesión 111 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta 112 queda a disposición de la comisión. El secretario dará lectura a la cuenta. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, queridos diputados, queridas diputadas, queridos invitados. En esta oportunidad se recibieron los siguientes documentos. Un oficio del secretario general de la corporación, quien comunica que el diputado don Jaime Naranjo reemplazará en forma permanente al diputado don Daniel Melo Contreras. Bienvenido, querido diputado, a esta excelente comisión. Muchas gracias. También se recibió, señor presidente, unos oficios de las municipalidades de Puerto Varas y Payaco, quienes en respuesta a un oficio de esta comisión comunican la información relativa a la disponibilidad de oficinas específicas, diferenciadas para la atención preferente de personas mayores, y también el acceso a dichas oficinas y la infraestructura adecuada para este grupo etario. También se recibió una nota del jefe legislativo del gabinete de la ministra de Desarrollo Social, quien envía sus excusas para poder asistir a esta sesión debido a motivos de agenda. Sin perjuicio de ello, señala que asistirá en su representación la directora subrogante del Senadis, señora Karen Astorga. También se recibió una nota de la presidenta del Servicio Electoral, quien se excusa de asistir a esta sesión por razones de agenda. Sin embargo, sostiene que podría participar en futuras sesiones y aludió en específico a la sesión del martes 15 de julio, la próxima sesión. También se recibió una nota de la Subsecretaría del Interior, quien informa que no podrá asistir a esta sesión por estar con compromisos previamente agendados. No obstante lo anterior, asistirá en su representación la jefa del Departamento de Acción Social, señora Sandra Guerra Loins. Y otro oficio de la Subsecretaría de Hacienda, quien responde a una solicitud de esta comisión y plantea la posibilidad de destinar, donde da respuesta a la posibilidad de destinar recursos para adaptar escuelas rurales abandonadas para reutilizarlas en el cuidado de personas mayores en zonas vulnerables. Al respecto, el Ministerio indica que dicha solicitud corresponde al ámbito del Ministerio de Educación, por lo que debe ser analizada por dicho organismo. Y finalmente, señor presidente, una nota de la diputada Catalina Real, quien solicita a la comisión poder escuchar en esta sesión a la directora del Centro de la Universidad Católica de Síndrome de Down, profesora de la Facultad de Medicina, señora Macarena Lizama. ¿Está presente? Macarena Lizama, ¿no? Y bien, esa sería toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Gracias, presidente. Presidente, con respecto a lo que mencionó el secretario del Centro de la Universidad Católica de Síndrome de Down, nos escribió, yo entiendo que a todos los diputados y diputadas les llegó una solicitud donde me gustaría poder expresarla acá, ¿puede ser? Porque es mención con respecto a lo que propuso Catalina y el por qué hoy día no están ellos acá. ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Sí. Ya. Dice, estimados y estimadas honorables diputados, en representación del Centro de la Universidad Católica de Síndrome de Down, les escribo para solicitarles por favor una audiencia para poder presentarles a ustedes y a la Comisión de Discapacidad el proyecto que apunta a crear la primera ley de personas con síndrome de Down, el que fue trabajado en coordinación con Senadis y por encargo del presidente Boric. Por mucho tiempo y por medio de las diversas mesas participativas que abarcaron un amplio espectro de la sociedad civil, logramos concretar un trabajo conjunto que abarca todas las áreas de la vida de las personas con síndrome de Down. Hace algunos días fue presentado a quien fuera vicepresidente del Senado, Matías Walker, y a la directora de Senadis. Queremos avanzar y para eso necesitamos poder ser escuchados por ustedes. El martes pasado ya presentamos en la Comisión de Discapacidad del Senado y nos citaron nuevamente el próximo martes, hoy entiendo, a las 12:30.
y quisiéramos poder hacer lo mismo con la Cámara de Diputados y Diputadas. Quedamos a vuestra disposición de antemano. Muchas gracias, Paula Pulgar, y manda los teléfonos de contacto. Entonces, lo que pasaba es que ella precisamente, claro, había hablado con la presidenta de la comisión, pero era muy poco el tiempo que le habían dado, alrededor de 15 minutos. Y en verdad ella necesita exponer, que sea con mucho más profundidad la exposición y también contarnos lo que han avanzado en conjunto ya con la sociedad civil, como ella nombra acá. Por eso que a lo mejor sería bueno dejar un acuerdo, presidente, para poder citarlos en una próxima sesión. Gracias, presidente. Gracias, diputada. La diputada Marzán me pidió la palabra. Ah, para varios, ok. Entonces, tomemos acuerdo. A ver, hay un acuerdo del CERVEL de la presidenta que es de suma importancia para nosotros porque era el problema que tuvimos en la sesión pasada. Quiero tomar el acuerdo para dejarla citada o invitada para el próximo martes 15 de julio. ¿Estarían de acuerdo? Para que venga la presidenta, digamos. Exacto. Acordado. El segundo acuerdo. Sí, el segundo acuerdo de la diputada Morales, tenemos que estimar qué cantidad de tiempo podríamos darle, porque 15 minutos, por lo que escuché a la diputada, es muy poco, para la señora Macarena Lizama. ¿Ella sería la expositora? Sí. Ella sería la expositora. ¿Podríamos darle una media hora? ¿Sí? Acordado. Y la citamos para la próxima sesión, que es el 15 de julio. ¿Eh? Y le damos 30 minutos. ¿Okay? Vamos a varios, entonces. Diputada Marzán. Muchas gracias, presidente. Quiero exponer un tema que es bien sensible y que tiene relación cuando las personas fallecen en su casa, sobre todo cuando pensamos en adultos, adultas mayores, que no tienen muchas veces red de apoyo y que en muchas situaciones también es la pareja que vive sola o solo, en fin, y se enfrentan a esta situación. ¿Y por qué lo digo? Porque hay trámites que de repente hacen mucho más dolorosa esta situación. ¿Y por qué lo traigo acá? Porque me gustaría ver la posibilidad de traer a una persona, a un alcalde, que enfrentándose a esta problemática y sensibilizándola, la transformó en un proyecto en su comuna. Y la semana pasada fue entre comillas, el lanzamiento, por decirlo de alguna manera, en la comuna de Quillota. Y eso fue levantado porque, claro, cuando las personas están en su hogar, hay un tiempo hábil, por decirlo de alguna manera, en que estamos pensando sobre todo en personas adultas mayores, pero también en familias que están muchas veces con su adulto mayor, abuelita en el hogar, y se enfrentan a esta situación. Y cuando es en horario en la tarde, en la noche, o a veces están solos, solas, no tienen nadie que les vaya a entregar el certificado de defunción, que los vaya a contener, que vaya en el fondo a hacer ejecutiva una situación que además, por la particularidad, se hace mucho más, o se siente mucho más eterna. Y yo conté cuando fui a esa instancia de lanzamiento, que se llama Caminando hacia un nuevo amanecer, creo que es el título, Juntos un nuevo amanecer. Yo contaba la experiencia de que un día pasé a la casa de una cercana amiga y su madre había fallecido en su casa y llevaba horas esperando que le fueran a constatar la muerte con su madre fallecida. Empezamos a hacer muchas gestiones y no había vehículo, no había médicos, no había TENS, no había nada para que alguien fuera desde el hospital a constatar la muerte de esta persona y terminar con ese trance que es tan doloroso. Entonces, esta gestión
que levantó el municipio de Quillota no solamente tiene que ver con disponer de una persona después de las 17 horas de la tarde, un vehículo que la va a trasladar, un teléfono particular para que se contacte inmediatamente con esa, a la hora que sea, pero no es solamente de ir a constatar y entregar un certificado, sino que además es entregar contención, es ayudar en toda la tramitación, porque sabemos que Quillota, particularmente la región de Valparaíso, bueno, y todo nuestro país de manera exponencial, está aumentando la población de personas adultas mayores, es la mayoría de los casos que se ven enfrentados a esta situación. Entonces, me parece que es una resolución o una alternativa o una apuesta que se hizo en Quillota, que la verdad ese día fue recibido con mucha contención, con mucho... Es como una mezcla entre estar regularmente contentos y muy dolidos por otra parte, porque sabemos que el tema de la muerte es algo para lo que sin duda creo que nadie está preparado. Pero creo que también esta alternativa da una solución que es muy positiva, que es inédita, porque empecé a recopilar cuánto tiempo se demoraron en coordinar, ¿no? Un mes. Es costo cero, o sea, pero además lo que significa para las familias, para las personas adultas mayores, porque ese día la verdad es que en su mayoría eran hogares de adultos mayores, ELEAM, los que estaban, era una solución y una alternativa muy tranquilizadora, con mucha certeza, ¿ya? Entonces, de saber que un momento tan doloroso ya por lo menos tienes un espacio de contención y de respuesta en el momento que lo necesites y a la hora que lo necesites. Entonces, creo que sería muy interesante que el resto de los municipios de nuestro país, sobre todo pensando personas adultas mayores, personas con discapacidad en su domicilio, que se enfrentan a esta situación, las familias, pudiera de repente implementarse como una política comunal para tranquilidad y beneficio, sobre todo, insisto, de las personas adultas mayores, que hoy día sabemos que muchas se encuentran bastante abandonadas también. Eso es, presidente. Entonces, me gustaría ver la posibilidad de que se pudiera venir a contar esa experiencia, entendiendo que los alcaldes, alcaldesas de Chile en total, son muy buenos para replicar buenas iniciativas. Y sobre todo si ya se levantó y hay una buena aceptación por parte de la comunidad, creo que sería una alternativa también bien relevante para un momento que es profundamente doloroso y que más que necesitar de repente un trámite burocrático, tú también necesitas también una contención emocional, amor, gestión, el abracito, la tomada de mano, en momentos que son particularmente duros. Gracias, presidente. Gracias, diputada. ¿Les parece a la comisión invitar al alcalde de Quillota? Tendríamos que sí acotar un poco el tiempo no sé, unos 15 minutos máximo, una cosa así, por los invitados que ya estamos concordando. Si hay alguien que se opone... diputada. Gracias, presidente. No, yo no me opongo para nada, todo lo contrario. Siempre voy a estar de acuerdo con todos los invitados que estén a esta comisión, pero quisiera hacer un punto, no sé si va a tomar algún acuerdo para no interrumpirlo. ¿No? Ya. Por lo que pasó hoy día en el tema del chat telefónico, no sé si se tocó el tema a propósito de esta comisión que teníamos el día de ayer de personas mayores. Yo quiero poner el punto acá porque, bueno, yo fui una de las que dijo no estoy de acuerdo un poco con nada, una conversación un poco para allá y para acá, porque había una citación. Yo recibí una citación para el día de ayer a las 3 de la tarde. Esa citación formalmente le llegó a todos los diputados. El que no lo haya tenido en conocimiento es problema de cada uno, pero yo la recibí. Pero yo tampoco estoy a disposición de venir a dar un quórum, y lo digo con toda responsabilidad y con todo el cariño del mundo, porque a veces uno no tampoco está y no puede estar, y queda ausente, y finalmente eso tiene, pero lo digo porque venir a dar un quórum y efectivamente no estar más. O sea, yo agradezco enormemente la disposición, por ejemplo, de la diputada Camila Roja, perdóneme, a través suyo, presidente, de
Yo también me llevo bien, pero a propósito de eso, de Camila Rojas, de venir y decir yo estoy en otra comisión, vengo, doy quórum y me reintegro a lo que estaba haciendo, porque finalmente había un proyecto que era de un diputado, que si se iba a votar o no, si se iba a presentar o no. De verdad, yo creo que es una situación que no se puede dar. Aparte que, y acá tengo mi testigo, que es mi asesora, que va conmigo a todos lados, cuando dicen, vamos a tener que reagendar. Inmediatamente yo teléfono, llamo y digo, no vengan ahora, no nos vamos a Valparaíso al tiro, ¿cierto? Y después, no, es que sí hay comisión. Yo de verdad, con todo el cariño que le tengo a la presidenta de esta comisión, porque le tengo muchísimo cariño y muchísimo respeto, como a todos los de esta comisión, creo que nos faltamos un poquito a los deberes, ¿no? La comisión está citada, el que llega, llega, el que no llega, no sé qué, si no hay quórum se tendrá que ver cómo se soluciona o cada uno pagar su tema. Pero a mí me complicó y me complica ese tipo de situaciones que se arreglen en un chat. Que se arreglan en un chat que al final algunos quedan bien, otros quedan mal. O sea, yo vengo, doy y me tengo que quedar, porque yo iba a estar acá presente. Y seguramente de aquí para adelante no me va a interesar si están o no están los quórum, voy a venir como vengo siempre, por lo menos a responder con mi responsabilidad. Eso quería decir, presidente, yo sí doy el quórum, pero yo tengo una consulta. Yo hice una petición de invitación, y la otra vez también lo puse por el chat, al señor Almonacid Vicente, ex campeón, campeón del mundo, pero ex Premio Nacional de Deporte, al cual íbamos a tener invitado, y me dijeron por el chat, la misma presidenta, que efectivamente estaba puesto. Entonces, si estamos haciendo una lista de invitados y no están los invitados anteriores, yo quiero saber qué pasa, presidente. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Efectivamente, sí, yo vi también el chat y bueno, yo soy uno de los que peleo para que no haya reuniones los días ante la sala, digamos, los días lunes. También estoy en la Comisión de Hacienda y nuevamente voy a nombrar a Camila Rojas, que supe que estuvo subiendo, bajando para poder venir. Pero es justamente por eso, por el tema, sobre todo, y me incluyo, los diputados que tenemos que tomar aviones, ¿ah? Porque hay que cambiar vuelos y lamentablemente no hay muchos vuelos, digamos, y estamos ya en invierno cancelan también muchos vuelos y uno tiene que irse a otro aeropuerto y es complicado. Así que desde el punto de vista mío, esperemos la presidenta pueda tomar, pero yo creo que tendría que ser una cosa extremadamente urgente para poner sesiones el lunes a las 15 horas. De hecho, yo peleo esto en Hacienda, porque le da poder, y después saqueando el lunes. Entonces, bueno, entonces cambiamos el martes por la lunes, ¿cómo es la cosa? O sea, no podemos seguir con esta cantidad o a través, digamos, del chat y poniendo sesión. No me parece, digamos. Yo creo que para un buen orden hay que respetar y si hubiese que dar un día lunes, ojalá que se hable en la sesión anterior y en la sesión anterior se tome el acuerdo unánime para poder sesionar un lunes cuando sea, pero demasiado extraordinario. Así que vamos a revisar con el secretario para que después ver qué personas están en la lista de los invitados para que no producir personas que se quedan rezagadas. Pero por el momento me gustaría recabar el acuerdo para invitar al alcalde de Quillota, solicitado por la diputada Marzán, y sí le haríamos un tiempo de 15 minutos. ¿Sí? ¿Pero ahora al tiro o después de No, va a entrar ahora en 3 minutos. Viene corriendo. Acordado. ¿Ya? Y también se acuerda que vamos a revisar con el secretario la lista de invitados para no sobrepasar personas que efectivamente ya además se les dijo, entonces es una falta de respeto nuestra. No reiterarle la invitación que ellos pensaban que la iban a efectuar. Algo más sobre varios. ¿No? Entonces pasamos al orden del día.
Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Vamos a ir al punto 1, abordar las deficiencias de la normativa y procedimientos administrativos vigentes en caso de excusas de vocales de mesas y excusas por no concurrir a votar en procesos eleccionarios para personas en situación de discapacidad, electrodependencia u otras condiciones que impidan su participación, como asimismo los desafíos en materia de voto asistido y la garantía del ejercicio a sufragio de personas en situación de discapacidad. Para tal efecto, se encuentran presentes por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia la directora del Servicio Nacional de Discapacidad, Karen Astorga, que fue reemplazado, ¿o usted es la Karen Astorga? Ya, usted reemplazó a su jefa. Porque hice una S aquí, subrogante. Yo soy subrogante. Sí. Ya. También después la superintendente de electricidad y combustible, la superintendenta Marta Cabeza. Buenas tardes. Muchas gracias. Acompañada por la jefa de edición jurídica Nadia Muñoz. ¿No? ¿No vino? Perfecto. Y se ha acusado, ya lo vimos, pero lo vamos a reiterar, por parte de CERVEL, la presidenta del Consejo Directivo, señora Pamela Figueroa, que ya se tomó el acuerdo de invitarla nuevamente para el martes 15 de julio. ¿Ya? Entonces, y después vamos a pasar al segundo punto de la tabla. Le damos la palabra a la señora Karen Astorga. Tiene la palabra, por favor. Ahí sí. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a diputados y a diputadas. Agradecemos acá la invitación. Voy a compartir desde acá la presentación. Bueno, me acompaña acá Mario, quien es profesional de apoyo del Departamento de Derechos Humanos y Seguimiento Legislativo. Y traemos una presentación que es bien técnica, así que vamos a tratar de hacerla lo más amistosa posible. Acá entendemos que esta invitación está relacionada a una denuncia de una persona que efectivamente recibió una multa producto de una no asistencia a un sufragio de hace un año atrás. Primero queremos partir, ¿por qué no avanza? Ahí está. Señalando el marco normativo que nos rige en la materia. Pero es importante señalar que el artículo 29 en materia de participación en la vida pública y política de las personas con discapacidad, en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por nuestro país en el año 2008, debe garantizar los derechos políticos de las personas para que gocen de ellos en igualdad de oportunidades. Esto es vital. Por tanto, nosotros como Senadis, una de nuestras principales funciones tiene que ver con garantizar que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades en todo ámbito de su vida. El asegurar que las personas con discapacidad también puedan participar plena y efectivamente en la vida pública y política. El derecho de las personas con discapacidad a votar y a ser elegidas también. La garantía que los procedimientos, que las instalaciones, que en materia electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar. Por lo mismo ahí tenemos el voto asistido. La protección del derecho a emitir su voto en secreto, sin intimidación, y a presentar candidaturas, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública. Además, cuando sean necesarios, por ejemplo, y a petición de la persona con discapacidad, permitir que una persona de su elección, de confianza, le preste asistencia. Todo esto está resguardado y además lo resguardamos en el voto asistido.
Acá tenemos otro marco jurídico y normativo que establece la Constitución Pública de la República de Chile, como el artículo 13 en cuanto a quiénes pueden votar, quiénes pueden ejercer su voto, el artículo 15 en cuanto al sufragio, el artículo 16 en cuanto a la suspensión del sufragio, y aquí aborda la interdicción en caso de demencia de una persona con discapacidad. La ley que nos crea como Senadis y que también aborda varias materias, menciona en el artículo 8 las medidas contra la discriminación en cuanto a consistirán en exigencias de accesibilidad, la realización de ajustes necesarios y prevención de conductas de acoso. También la ley 18.700 en cuanto a materias de sufragio, habla en el artículo 29 de las plantillas, que eso también lo abordamos en el voto asistido, en cuanto al derecho a utilizar plantillas con ranura y otras con ranura y sistema braille. Y en el artículo 67 de voto asistido, facilitamos el ejercicio del derecho a sufragio para las personas con discapacidad. Entonces, hasta aquí todo aborda en materia del derecho de la persona con discapacidad al sufragio, pero al voto asistido y a tomar todas las medidas que sean necesarias para que la persona ejerza su derecho a voto. Ahora bien, el sufragio de personas con discapacidad aquí tenemos el reconocimiento de un derecho. Siempre hemos abogado porque las personas tienen que tener una igualdad de oportunidades frente a todo el resto, frente a que no sea discriminada, frente a que tienen derecho a elegir, derecho a votar, derecho a ser igual que todas las personas. Por tanto, el reconocimiento del derecho al sufragio de las personas con discapacidad forma parte de un estándar de derechos humanos. Esto está establecido en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que varios estados han ido ratificando y Chile no ha sido la excepción. Nosotros hemos ido ratificando, lo ratificamos en el año 2008 y hemos ido cumpliendo con distintos informes, con distintos compromisos que hemos ido adquiriendo, y en la medida que nos han ido diciendo esto nos falta, hemos estado tratando de ir accediendo e ir cumpliendo con estos compromisos. Entre ellos, Chile tiene el deber de promover este derecho, de respetarlo y de garantizar el efectivo ejercicio en igualdad de condiciones. El voto es obligatorio, salvo en las elecciones primarias, como es el caso que tuvimos hace poco. Y la discapacidad por sí sola, en ningún caso, es una causal de suspensión del derecho a sufragio. La interdicción por demencia suspende este derecho, pero no así la discapacidad. Las personas con discapacidad son titulares de un derecho a sufragio. Y al igual como todos los demás ciudadanos y ciudadanas, sin distinción, tienen además el deber cívico de ejercer este derecho en todas las elecciones que tengamos, que sean obligatorias, por cierto, salvo en las elecciones primarias, que son voluntarias. La discapacidad, insistimos, no suspende el derecho a sufragio. Para que se suspenda el derecho a sufragio, la interdicción debe contar con sentencia firme que la declare antes del proceso eleccionario. Esto según el artículo 18 de la ley 18.556. ¿Ya? Y para esto, por cierto, hay que declarar a la persona interdicta. Y declarar a una persona interdicta, nosotros hemos abogado porque esto no suceda, porque esto es matar civilmente a una persona. Y por el contrario, estamos abogando por el derecho de la persona. El artículo 18 de la ley 18.556 sobre sistema de inscripciones electorales y el servicio electoral, aquí los jueces de letras deben comunicar directamente al servicio electoral los nombres de las personas que hubieran sido declaradas en interdicción por causa de demencia, por sentencia ejecutoriada. Esto debe suceder el mes anterior, indicado en los antecedentes necesarios para su cabal identificación, y es de responsabilidad de CERVEL hacer los cruces de estos nombres para sacarlos del padrón electoral, y así que no aparezcan. Ahora, si bien esto legalmente es así, CERVEL ha ido haciendo un trabajo en el último tiempo, una gestión de manera de
ir coordinándose con los juzgados de letras para poder hacer un trabajo hasta, no el último día, pero sí lo más cercano a las fechas de las elecciones, para poder ir sacando del padrón electoral a las personas que hayan sido declaradas interdictas en el último periodo. La ley orgánica sobre el voto obligatorio efectivamente no se ha tramitado. Por tanto, el voto es obligación y derecho de toda persona que cumpla con los demás requisitos establecidos por la Constitución, lo que esto incluye a las personas con discapacidad. En el último tiempo tenemos algunas experiencias de voto obligatorio, por ejemplo, en los años 2022, 2023, 2024, en los cuales estos procesos establecían reglas especiales. Por ejemplo, la experiencia que tuvimos en el año 2023 se dispuso en forma idéntica que el sufragio en las elecciones del 2022 y 2023 iba a ser obligatorio para quienes tuvieran domicilio electoral en Chile. El elector que no sufragare será penado con una multa de beneficio municipal entre 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales y no incurrirá en esta sanción el elector que haya dejado de cumplir su obligación por enfermedad, ausencia del país, por encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel lugar o por otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, como hemos visto que fue el caso situación que se planteó en Arica la semana pasada, entiendo que fue la situación. Esto debe ser comprobado, ¿ya? La ley 21.693 del 2024, para perfeccionar este sistema electoral, habla de lo siguiente: el elector que no sufragare será sancionado con una multa a beneficio municipal también de 0,5 unidades tributarias mensuales. No se va a aplicar esta sanción a quienes se encontraren enfermos, estuvieran ausentes del país o en una localidad también de más de 200 kilómetros, que no hubieran podido cumplir con su obligación por otro impedimento grave, debidamente también acreditado por el juez de policía local, quien apreciará la prueba de acuerdo con las reglas de sana crítica. O sea, esto también queda a objetivo del juez que esté sancionando. Dentro del plazo de un año, desde la celebración de la elección, el director del CERVEL deberá interponer las respectivas denuncias. O sea, tiene un año, por eso hoy día recién están llegando estas multas, porque CERVEL tiene un año para interponer estas multas o estas denuncias respectivas de la comuna para efectos de que éste haga efectiva la sanción de atención al mérito de los antecedentes recabados en el procedimiento. No concurrir a votar, por cierto, que expone a multas, sin embargo, en el momento en que sea citado, uno expone qué causal excusa a la persona de que sea multado. Se debe invocar la respectiva excusa al momento de ser citados, acompañando todos los antecedentes antes dicho. La única en que hay que poner atención en el día del acto electoral es encontrarse a 200 kilómetros de distancia. Esta requiere un trámite ante Carabineros de Chile, el que no exime de la instancia ante el juzgado de policía local. No obstante todo lo anterior, esto es perfectible. Hay hartas cosas que debemos, sin duda, tenemos hartas oportunidades de mejora, como tiene que ver la presencialidad, por ejemplo. No puede ser que sea la propia persona con discapacidad o que esté gravemente enferma la que tenga que ir a interponer la constancia. Debemos, sin duda, poder sensibilizar a los juzgados de policía local, que va a depender de qué comuna sea, de qué dependencia tenga, la forma de actuar, porque no dependen del Poder Judicial, por tanto no hay una uniformidad en cuanto al accionar. No es que uno ponga la constancia telemáticamente o una plataforma única, sino que debe haber una presencialidad de la persona y es la persona responsable de ir a poner la constancia. Entonces hay un sinfín de medidas que uno pudiese recomendar a los juzgados de policía local para poder ir perfeccionando el sistema. Lo que yo les estoy comentando aquí tiene que ver con qué tenemos hoy día en materia legal y normativa. Por tanto, dentro de las principales conclusiones tiene que ver con toda persona con discapacidad tiene derecho a un sufragio, tiene derecho a ir a votar, a ir a ejercer su voto, pero con todas las medidas de accesibilidad y con todas las medidas necesarias para que ejerza su voto de manera óptima, en las mejores condiciones.
Una excepción se suspende por interdicción en caso de demencia con sentencia firme y previo al acto electoral. Quien comunica a CERVEL son los propios jueces de letra. Se ha regulado el voto obligatorio para cada proceso electoral en forma especial, no siendo la discapacidad una causal de excusa en ninguna de ellas. Y la instancia en que debo acreditar la causal de excusa es ante el respectivo juzgado de policía local. Hemos avanzado con el voto asistido. Hemos avanzado en varias medidas que tienen que ver con la accesibilidad universal, el poder hacer una articulación con distintas instituciones y poder dar certezas a la persona con discapacidad de que va a poder ejercer su derecho a voto de la manera más accesible. Por tanto, en el año 2007 se publicó la ley que modifica la orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios con el objeto de reconocer el derecho a la asistencia en el acto de votar para las personas con discapacidad. Y esto se complementó lo establecido respecto a la utilización de plantillas con ranura y sistema braille. Este año también se incorporó el sistema visor para personas sordas, de manera de poder ser en línea, que la persona requiera la asistencia y poder estar en línea con una plataforma visor que fuese traduciendo e interpretando de manera automática. El poder ser asistido por una persona mayor de edad y de su confianza para poder ingresar a la urna y poder emitir el sufragio, o por el presidente de la mesa. Ser asistido, además, ejercer el derecho a voto fuera de la Cámara en la eventualidad de que tenga una discapacidad física y no pueda ingresar a la Cámara, ya sea porque la silla es muy grande o porque está en camilla. El presidente de la mesa debe tomar todas las medidas para que pueda sufragar de manera secreta. El derecho a comunicarse en lengua de señas chilena, ya lo mencioné con la plataforma Visor. En la ley electoral aún se mantiene la posibilidad que la comunicación sea por escrito. Sin embargo, la comunicación a través de lengua de señas debe primar, según la decisión del propio elector con discapacidad. Y para efectos de registro, el secretario de la mesa debe dejar constancia en un acta el uso del derecho a voto asistido, que esto debe ser solicitado por la persona con discapacidad. Y bueno, los datos de nuestra ENDISC, el tercer estudio de discapacidad del año 2022, consideró la información relacionada al proceso eleccionario en diciembre del 2021, en la segunda vuelta presidencial, lo cual observó personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Respecto al gráfico, la distribución de la población adulta según participación en las elecciones de la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre del 2021 por discapacidad, acá tenemos personas con discapacidad un 40,6%, aquí respecto al 40,6% es que no participaron versus un 59,4% que sí participaron en las elecciones de la segunda vuelta del año 2021. Por tanto, es un alto porcentaje respecto al tercer estudio del año 2022. Y las personas sin discapacidad con voto voluntario. Con voto voluntario. Y respecto a personas... No, después de esta elección fue obligatoria. Y respecto a personas sin discapacidad, un 67,5% de personas que participaron de las elecciones. Ah, esa de ahí. Sí. Bueno, el estudio divide la discapacidad entre discapacidad leve a moderada y discapacidad severa. La discapacidad severa, aquí tenemos un 55,5% de participación versus la discapacidad leve a moderada que sube a un 66,6%. Y sin discapacidad un 67,5%. Por tanto, logramos acercar la discapacidad leve a moderada a personas sin discapacidad. O sea, la igualdad de oportunidades en el sufragio está asimilándose, está acercándose. Se acorta la brecha en ese sentido. Por tanto, son datos bien relevantes los que tenemos acá.
Bueno, de las personas con discapacidad que votaron, un 89,7% no tuvo dificultades para ejercer su voto. Por el contrario, quienes sí señalaron obstáculos para ejercer el voto indicaron, en primer lugar, dificultades para llegar a los lugares de votación. Por tanto, aquí hay un dato muy relevante en cuanto a la articulación que debemos seguir ejerciendo con el Ministerio de Transporte, con los municipios, con los gobiernos locales, de manera de, efectivamente, el facilitar la llegada a los locales de votación de las personas con discapacidad, con adultos mayores. O sea, hay un trabajo importante que debemos seguir realizando. Las dificultades para ejercer su voto tienen que ver con llegar a los lugares de votación, un 4,9%. Razones de salud, un 2,1%. Aglomeraciones en el local de votación, tan solo un 1,8%. Acceso a la mesa o el lugar de votación, un 1,2%. La falta de apoyo del personal en el lugar, un 1%. Falta de ajuste y elementos para voto asistido, un 0,7%. Falta de una persona que lo acompañara, un 0,5%. Otra, un 0,8%. Entonces, si nos fijamos, aquí se concentra la accesibilidad de lo que tenemos en la comuna. O sea, no tenemos comunas accesibles. Y eso es importante, el poder comenzar a trabajarlo. En cuanto a la población que no ejerció su derecho a voto en la segunda vuelta presidencial, que corresponde a un 40,6%, una de cada 3 personas declaró haber enfrentado algún tipo de dificultad que se lo impidió, en comparación al resto que declaró no haber presentado dificultades para ello. Bueno, y el trabajo colaborativo que hemos ido realizando con CERVEL comenzó en el año 2010, cuando fue creado CENADIS en adelante, y un convenio de colaboración que sostuvimos en febrero del 2022 y que hemos ido constantemente trabajando colaborativamente con CERVEL. En cada proceso electoral se realizan capacitaciones al personal electoral y difusión desde CERVEL. Se ha hecho hincapié a los municipios en cuanto a mantener habilitadas y en buenas condiciones, por ejemplo, ascensores, rampas, facilitar el acceso de personas con movilidad reducida y el uso de, por ejemplo, usuarias de sillas de ruedas. Se ha instruido también a los delegados de juntas electorales la priorización de instalaciones de mesas, preferentemente en primer piso. Y algunas acciones, elecciones regionales y municipales de octubre del 2024, la realización del hito comunicacional en Santiago y regiones, la generación de gráficas para redes sociales y la publicación en sitios web con información relativa al voto asistido. Bueno, y aquí algunos ejemplos que no sé si me va a abrir esto, pero de las gestiones que se han ido realizando, por si acaso, a ver si es que abre. Sí, no sé. ¿Ah? Veamos. Pero probablemente no se ve. Ah, No se ve porque no está no funciona, por cierto. Pero eran algunos ejemplos de cómo hemos ido trabajando y las gráficas, que son gráficas con diseño accesible y trabaja en conjunto con CERVEL. Bueno, y campaña de este año que tiene que ver con Chile Vota Informado y que refuerza el llamado a la participación ciudadana en las elecciones primarias, porque nos interesa que las personas con discapacidad puedan ejercer su voto. Esa es la presentación que les traíamos, que va, por cierto, más en la línea de lo normativo, y que sin duda podemos seguir avanzando y tenemos oportunidades de seguir avanzando y de mejorar y de perfeccionar el marco normativo que tenemos para que las personas puedan seguir ejerciendo su derecho, pero aquellas que no pueden, también puedan tener la oportunidad de no tener que asistir, ir presencialmente a excusarse y puedan hacerlo de otras maneras. Muchas gracias. Si tienen dudas, consultas. Gracias, señora Karen Astorga, la directora del Servicio Nacional de Discapacidad. Ofrezco la palabra. La diputada parece fue la primera que levantó el dedo. Gracias, presidente. Saludar también a los invitados, invitadas también, y a nuestros colegas quienes televisan también esta sesión, que creo que es importante porque ellos siempre están quizá esperando respuestas a incógnitas que tienen distintas materias que se van suscitando al alero de la discapacidad y de nuestra comisión, que ve temas de adulto mayor. Yo soy autora del voto obligatorio,
¿cierto?, de la reforma constitucional, pero también de la ley orgánica, ya que en un minuto también en el 2019 presentamos. Y quiero también ser súper sincera con ustedes que en ese minuto presentamos como un eximente, ¿cierto?, de la obligatoriedad y por ende de una multa a las personas en situación de discapacidad, ¿ya? Pero también se dio una discusión en ese minuto y por eso creo que es válida, por lo menos dar una discusión, porque se decía que estábamos discriminando. Ya no voy a dar nombre acá, pero creo que está en la historia de la ley y tuvimos que sacar esa parte. ¿Ya? Mi proyecto original lo contemplaba incluso en la reforma constitucional. Después del Senado dijeron, vamos a sacar todas estas cosas y vamos a dejarlo muy pequeño, muy sencillo, lo vamos a llevar a una ley orgánica. La forma, el detalle, la exhibición, a quienes eximíamos, todo. Y ahí el Senado quedó de acuerdo con que ellos iban a legislar en la ley orgánica, ¿ya? Y hicimos el acuerdo, ustedes sacan la reforma constitucional y nosotros sacamos lo que es, ¿cierto?, la ley orgánica como Senado. Eso nunca pasó, pasaron 6 años, ¿ya? Hasta el día de hoy no tenemos hoy día cómo garantizar el voto obligatorio, como ejemplo. Entonces, ¿qué hicimos en la elección pasada para establecer el voto obligatorio? Una ley miscelánea y con algunos artículos transitorios, ¿ya? Por lo tanto, hoy día tenemos la posibilidad de despachar nuestro proyecto, porque está en tabla para este miércoles, si no sale, y quizás pudiéramos de alguna manera revisar eso, porque eso, como el Senado lo definió, podemos revisarlo en la ley orgánica, ¿ya? Porque está ahí, porque tiene que legislarse, no pudiera Chile hacer el ridículo de tener un voto obligatorio en la Constitución y no habilitarlo con multa. Tenemos que hacerlo. Y tendremos que ponernos de acuerdo porque hay una discusión de los extranjeros, buscar hoy día, ¿cierto?, habilitar ese voto obligatorio. Y yo voy a defender aquello. El proyecto que iniciamos en 2019 era transversal de todas las bancadas, de lado a lado, ¿ya? Entonces, yo creo que este era un tema que lo pusimos, pero probablemente al alero de todo lo que hemos avanzado en discapacidad, proyectos, en materia de que hemos ido avanzando, como el proyecto de la diputada también que puso a disposición sobre voto con foto para votar informado. Entonces, son hartas cosas que en 6 años van cambiando y que le hacen sentido. Probablemente hoy día tenemos registros, tendremos que revisar si es que es discapacidad severa o no, pero creo que se puede dar esa discusión, ¿ya? Ahora, tiene que ser con rapidez, porque lo que no podemos hacer es que esperemos 4 meses o los 6 años nuevos que pueda querer un Senado. ¿Ya? Eso es. Gracias, presidente. Diputada, diputado Humán y después la diputada Marzán. Y después la diputada Santiago. Y después la diputada Roja. Muchas gracias, presidente. Agradecer la exposición de Senadis, pero efectivamente, nosotros tuvimos la visita la semana pasada de una cuidadora que se ha visto expuesta ya en 2 ocasiones a ser citada para poder justificar, posterior a la multa, del no voto de su hija, que se encuentra en una situación bastante compleja, imposibilitada de ir a votar. Ella justamente nos planteaba lo mismo que nos dice la directora, que le dijeron y le propusieron declarar la interdicción de su hija. Y la respuesta de ella fue, ¿por qué tengo que declarar la interdicta si en la práctica ella tiene una discapacidad que le impide concurrir, pero no está ausente o carente de la posibilidad de desenvolverse en el mundo jurídico, como bien dijo usted, directora? Entonces, si bien es cierto, nosotros comprendemos y entendemos lo que está en la normativa, lo que nosotros buscamos también de Senadi, y usted bien lo dijo, posibilidades de mejora. Según lo que yo entiendo, que es el CERVEL el que remite la información a los tribunales para efecto de denunciar la ausencia de votación o la ausencia de vocal de mesa. O sea, el CERVEL quien tiene en definitiva la acción o le da impulso a la acción procesal de sanción a aquellos que no concurren a votar y a aquellos que no ejercen la labor de vocal de mesa. Entonces, nuestra idea, y es también el motivo por el cual estamos acá, es cómo avanzamos a que esa denuncia no ocurra en aquellos casos que están debidamente justificados por una discapacidad que, por ejemplo, le impide concurrir a votar sin quitarles el derecho tan fundamental como el derecho a sufragio. Lo planteó la diputada Santibáñez en su momento, por ejemplo, el electo dependiente.
Yo entiendo que hay registros de electrodependientes, hay registros de discapacidades físicas que son más complejas, etcétera, que podrían hacerse llegar previamente al CERVEL, cosa que se haga un cruce de información y eventualmente se exima de la denuncia en aquellos casos que están debidamente informados a través de base de datos, etcétera. Entonces, lo que nosotros buscamos a través de esta citación, y entiendo y espero representar la voz también de mis colegas, es que haya una acción de parte de Senadis o de parte de quien corresponda, para efecto de, insisto, excusar previamente sin necesidad de concurrir a hacer la gestión a Carabineros, etcétera, a aquellas personas que están en los registros como que tienen una discapacidad grave. Si eso requiere de una acción legislativa, bueno, nosotros estamos dispuestos a hacerlo, tomando lo que ha planteado la diputada Pérez, con quien está muy de acuerdo en la necesidad de que el voto obligatorio sea obligatorio. Eso es un avance que tuvimos como país y que no podemos retroceder. Pero si es legislativo, lo hacemos legislativo. Si es administrativo, que creo que puede ser desde la perspectiva administrativa, podremos avanzar en ello. Pero hay que hacer ese análisis. Y tiene que ser, como bien dijo la diputada, tiene que ser ahora, urgente. Me hubiese gustado saber los datos más actualizados, porque efectivamente la elección del 21 fue con voto voluntario, entonces se distorsiona un poco la información. No sé si existe algún grado de información de lo mismo con voto obligatorio. Eso, presidente. Gracias, diputado Guzmán. Yo le voy a pedir a la señora Carmen Astorga si puede ir anotando las preguntas de los distintos parlamentarios para al final responder a cada uno de ellos, pues esa es la forma que tenemos normalmente de operar. Diputada Marzán. Muchas gracias, presidente. Saludar a nuestras invitadas. A ver, yo voy a ser reiterativa e insistente con un tema porque la exposición me llama a eso, ¿ya? Por parte de la directora de Senadis, cuando habla del marco normativo y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por nuestro país el 2018, que actualmente se encuentra vigente en el artículo 29, participación en la vida política. Me gustaría saber qué piensa usted del proyecto de ley que estamos impulsando de voto con foto. Porque todo lo que se expone ratifica, porque es la comisión donde decanta ese proyecto, más allá de que estamos hablando de una situación muy particular, pero creo que hoy día, sin duda, 2025, la sociedad, la mirada, cómo vemos la discapacidad, cómo enfrentamos la urgencia de tener políticas públicas para las personas adultas mayores, dado cómo se está llevando y avanzando la población de personas adultas mayores que va quedando atrás con las políticas públicas y tenemos que avanzar rápido. Siento que sin duda es distinto hace 20, 30 años atrás y más. O sea, de hecho, hoy día tenemos una comisión de personas mayores y discapacidad que hace 4 años no existía. Entonces, obviamente acá toma importancia, relevancia, toma relevancia y toman urgencia estas demandas y estas exposiciones que nosotros tenemos, así como la madre, la cuidadora que vino la semana pasada a comentar lo de su hija y lo que le había dicho en su momento CERVEL, dijo de la interdicción, porque me recordó obviamente el tema que inspiró justamente Voto con Foto, que es también una persona funcionaria de la región de acá de Valpo, que le dijo a un padre con un hijo que ya pronto autista podía votar, cómo lo iban a hacer, y le dijo: decláralo interdicto y se evita problemas. Entonces, esas respuestas hoy día simplemente no se aceptan. O sea, nunca deberíamos aceptarlas, pero hoy día nos sentimos con un trabajo a conciencia, la población se está empoderando con respecto a eso y a sus derechos en igualdad de condiciones. Y es muy bueno que estemos recordando esta convención que hace tantos años se encuentra vigente y se ratificó por nuestro país, porque además acá dice el estándar de los derechos humanos, el reconocimiento del derecho sufragio, del derecho a sufragio de las personas adultas mayores. Ese es un derecho humano. Y no estamos hablando solamente de algún tipo de discapacidad específica, estamos hablando
de todas las situaciones que hacen que una persona se pueda también sentir discapacitada. Y cuando hablamos de la discapacidad social, también es porque nosotros como sociedad, el Estado no ha procurado entregar las condiciones mínimas necesarias, dignas, para las que personas en general sientan que viven en una sociedad que las acoge y donde pueden desarrollarse con todos sus derechos como cualquier ciudadano o ciudadana. Entonces, acá dice, Chile tiene el deber de promover este derecho. Y esto me queda muy pulsando, además, porque recuerdo un dato que no recuerdo, debe haber sido 2 o 3 elecciones atrás, no me llegaron los datos, por eso no hice la fiscalización, pero un joven ciego, que además tiene él hace como, tiene una situación bien particular, cómo difunde su discapacidad visual y cómo trata de darle una perspectiva casi con sentido del humor, y así lo plantea él, para que no lo miren con lástima, y me contaba, e insisto que no me llegaron los datos en su momento, que cuando él pidió la asistencia del voto con braille, no se la quisieron pasar. Y no se la pasaron. Entonces dijo, tuve que pedir ayuda, tuve que decirle a la persona algo que es privado, por quien yo quería sufragar. Entonces es como violenta esa situación. Entonces, yo creo que esto que está pasando en esta comisión se recuerde, porque además es refrescar un insumo que estamos hablando, que el Estado tiene que cumplir con una convención con la que se siente comprometido, ratificada, firmada, y porque tiene la obligación de promover estos derechos, la obligación. No es una situación que pueda quedar a la, ¿cómo se dice? ¿A la cómo? No es a la deriva, es cuando al arbitrio. No, esto es un imperativo, esto es una obligación del Estado. Entonces, yo quiero saber cuál es la posición de Senadis con respecto al voto con foto, objetivamente hablando. Yo no quiero como esa respuesta de repente política y que quedan como bien, no, porque estamos discutiendo, este es el espacio donde nosotros podemos cambiar las cosas y donde se nos encuentran tantas trabas si finalmente nosotros no estamos legislando para nosotros. Afortunadamente, creo que hasta el momento estamos, creo que relativamente con un diagnóstico bastante estable, creo yo. Entonces, también tiene que ver que no tiene que ver con el voto asistido, porque en algún momento a mí me dijeron, sí, pero existe el voto asistido. No, las personas autistas no quieren voto asistido, quieren autonomía en el derecho del voto. Y por eso el tema de la fotografía, que además se amplió porque uno tiene una inspiración, pero esto se empieza a amplificar con las personas adultas mayores cuando dicen, a mí se me quedaron los lentes en la casa, una foto habría sido maravilloso. Yo no recuerdo nombres, otros argumentos, yo tengo memoria visual porque entre tantos candidatos o candidatas se me olvida, y porque por último se sumó un último argumento que lo estábamos conversando antes de partir la reunión, y con esto redondeo o concluyo, presidente, que es los nombres y los apellidos iguales. Orrego, Marcela Cubillos, que es algo que nadie se pensaba, pero en algún momento se dijo, si hubieran tenido fotos los votos, no se habría prestado a confusión. Entonces, quiero dejarlo instalado porque se supone y se sabe que están viéndolo también desde CERVEL, que tuve una muy buena acogida por parte del director Raúl García. Ahí voy a hablar con la directora, o sea, con la ministra Macarena Lobos, porque creo que esto es un tema que yo creo que, por último, una marcha blanca, presidenciales, pocas fotos, pero yo creo que tenemos que partir por algo para dar una muestra de que el país efectivamente está trabajando, el Estado, por hacer una inclusión efectiva, sobre todo cuando estamos hablando de una convención y de un derecho humano que es el sufragio de todas las personas en igualdad de condiciones. Gracias, presidente. Gracias, diputada Marzán. Tiene la palabra la diputada Santibáñez. Gracias, presidente. Marisela del... Presidente, yo quiero ser bien precisa. Yo estoy en contacto, yo lo hice presente la semana pasada. No sea malo, presidente, no sea malo conmigo.
Presidente, mire, quiero ser concreta. Yo la semana pasada hice un compromiso con la mamá cuidadora que estaba en esta... Yo entiendo y agradezco la explicación completa. Siempre es bueno refrescar, siempre es bueno dar todo el contexto de lo que estamos hablando. Pero en el contexto de lo que hablamos la semana pasada, para ser bien escueta, no solo se refirió a su problema con su hija que tiene una parálisis cerebral, se refirió a otro caso concreto también, de la señora Yamilet Tatila, bueno, no voy a decir el apellido porque no me compete, pero esta persona estaba citada para ser vocal de mesa. Y hay otro caso más, que es el caso del señor Jenny, de la señora Jenny, el hijo de la señora Jenny. También, mira, parálisis cerebral, me cuesta esta palabra, dispardexia espástica, microcefalia congénita, epilepsia refractaria, retraso mental, síndrome de... Todos estos síndromes que pertenecen a una sola persona, y a ella la llaman para ser vocal de mesa. El problema es el siguiente, y aquí yo quiero ser concreta. ¿Qué pasa cuando a una persona, y también incluyo a los electrodependientes en el caso del testimonio de la semana pasada, yo entiendo que el CERVEL, uno lo citan, lo llaman, está voto obligatorio, y ojalá que sea con multa, porque si no, no tiene caso. Yo voy a apoyar la moción de la diputada Pérez, por supuesto. No tiene caso que sea obligatorio. ¿Qué pasa cuando esa persona que no puede ir, ok, están todos porque es un derecho, y porque no nos pueden decir, bueno, declaren un interdicto, como bien lo decía la diputada. Eso es un derecho. Nadie quiere declarar interdicto a un hijo porque no corresponde. Ok, en ese momento la persona dice, bueno, ahora doy mis descargos, pero sale llamada a ser vocal de mesa una persona con estas características y vuelve a hacerlo en la próxima elección. Y por eso yo hablaba del ejemplo del electrodependiente, donde hay 11.000 registrados en la lista, porque yo trabajé en los electrodependientes con el tema del alza a la luz. 11.000 registrados que deberían estar per se. No tenemos por qué llegar a la interdicción de una persona joven, porque además, usted lo dijeron acá, lo matas finalmente en el fondo con sus derechos electorales. Entonces la pregunta para mí es bien concreta, porque la persona, mamá Jenny, declara interdicto a su hijo por el tema de ser 2 veces llamado a ser vocal de mesa. O sea, no le queda de otra, porque tiene que ir a declarar, tiene que ir al lugar exacto a hacer el reclamo. O sea, una cantidad de tiempo de madres cuidadoras estamos hablando. ¿Cómo podemos, y mi pregunta es concreta, cómo podemos en estos 3 casos concretos trabajarlo? Porque claro, podemos resolver el caso de la señora que vino para acá desde Arica, que hizo todo el esfuerzo. Más allá de eso, ¿cómo se trabaja con la persona, por ejemplo, electrodependiente? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo va a ser llamada una persona que tiene, en este caso, que tiene un parálisis cerebral severo, va a ser llamado a ser vocal de mesa? A mí ahí es donde digo, ¿cómo no tenemos ese filtro? Si usted me puede contestar, yo entiendo perfecto que acá hay una forma de uno decir, mire, yo tengo esta patología o me pasa esto, por lo tanto no puedo ir a votar y quedo eximida de una multa. Pero aquí estamos hablando de gente que tuvo incluso... petición o sea, no petición, sino que orden de arresto, orden de cárcel, por decirlo de una manera soez, por no presentarse cuando no tiene la capacidad física. ¿Qué pasa en ese caso teniendo nosotros listas de distintas patologías? He dicho, gracias, presidente. Gracias, diputada Marisela Santibáñez. La diputada... ¿va a hablar Sue Guzmán? ¿Va a hablar o no va a hablar? Ya. Gracias, presidente. Camila. Sí, lo que pasa es que me parece muy interesante el debate. Nosotros la semana pasada también lo dimos y creo que de hecho hay 2 maneras de abordarlo, ¿ya? Y una tiene que ver con que ante un caso, una situación como la que se presentó aquí el otro día, la respuesta vaya por el lado de decir hay que intentar que no le pasen la multa, como solucionarlo de manera reactiva, pero a su vez también tenemos la posibilidad de buscar salidas legislativas o salidas administrativas. Entonces, yo lo que quisiera que hoy en la sesión pudiese quedar claro es efectivamente cuál es el límite del CERVEL, de Senadis, respecto de las acciones que pueden tomar con la ley vigente, ¿ya? Y mi impresión, y bueno, ustedes lo ratificarán en su respuesta, es que con la ley vigente ya están haciendo lo que se puede hacer. Entonces, a mí me parece que la discusión va mucho más por el lado que planteaba la diputada Pérez, en el sentido de decir, si el voto es obligatorio, a estas personas hay que asegurar que voten, su derecho a voto. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que una persona que es electrodependiente o una persona que tiene una parálisis o una persona vote?
y por lo tanto aseguramos el derecho a voto y no lo ponemos respecto de que de alguna manera lo liberemos de la multa, ¿ya? Porque son dos cosas distintas para este momento con las personas que ya no pudieron ir a votar y les están cobrando la multa. Claro, uno busca una solución inmediata, pero en la solución más de largo plazo, si en Chile seguimos con voto obligatorio y lo que estamos promoviendo es que todas las personas tengan la obligación de votar, como lo que tiene sentido es que promovamos que ese voto sea posible, promovamos que el voto sea posible en estos casos que son difíciles, que significan ciertas dificultades. Entonces, yo siento que como la discusión es tan profunda respecto de esos aspectos, lo que es necesario es lo que decía la diputada Pérez, que hay que legislar en esa materia. Yo no veo más margen respecto de aquello, pero me gustaría en todo caso que ustedes pudieran señalar si ven espacio para tomar alguna medida sobre las que ya se han tomado, o qué, o en definitiva si consideran que las acciones que han tomado hasta acá CERVEL son las que se pueden hacer dentro del marco de la ley. Porque con esto cierro, presidente, pero lo conversamos con la diputada Morales, pero uno podría decir, es que si tenemos la información de todos los electrodependientes o de todas las personas postradas, lo podríamos cruzar. Pero ¿para qué hacemos ese cruce? ¿Para decir que no lo justificamos de ir a votar? ¿De que no les pase la multa? ¿Hacemos esa excepción? Entonces, por eso yo creo que es un debate harto más profundo que simple, como creo que hay que atender los casos puntuales, pero nosotros estamos llamados, creo yo, a generar una legislación que responda a estas situaciones que han ido apareciendo. Con el voto obligatorio, porque nosotros hasta hace un rato no teníamos este problema, si ese es teníamos voto voluntario, entonces no teníamos ese problema. Gracias, diputada Camila Rojas. Tiene la palabra la diputada, la diputada Marisela Santibáñez. Muy amable, presidente. Mire, ¿sabe por qué pido sobre el punto? Porque efectivamente hoy día puede ser un punto porque es el voto obligatorio, ¿vale? Pero acá estamos hablando también de un tema que, a ver, cuando yo estoy hablando de lo siguiente, no se le puede pedir a alguien que declare a su pariente, a su familiar o qué sé yo, interdicto. Que ese es el gran problema que yo estoy poniendo sobre la mesa. Porque acá estamos hablando no de casos puntuales, yo estoy hablando de 3 casos, que se dan en una misma persona que me los comenta, que es la persona que vino para acá, la mamá de la chica de Arica. ¿Por qué? Porque están llamando a ser vocales de mesa. Acá yo tengo los antecedentes, yo no estoy, cuando les digo esas patologías son los antecedentes y luego la citación a ser vocal de mesa. Es un tema que va más allá del derecho a votar o de cómo lo superamos el derecho obligatorio, porque está clarísimo. Si yo tengo a mi hija, voy a poner en esa categoría para que nadie se sienta afectado, a mi hija, que está en el cielo, por supuesto, que no puede votar, que si yo, ok, yo sabré si se declara interdicta, no queremos eso. Perfecto. Yo tendré que estipular, ¿cierto?, la respuesta y la justificación y bla, 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 y supongo que ahí termina el tema. Pero si esa persona, estamos hablando de una persona con parálisis cerebral severo, está citada a ser vocal de mesa y está certificada, llamada, y si no se presenta, tiene una multa, y si no se presenta esa multa, puede ser un tema de presidio, de arresto, qué sé yo. Esos son los temas que cómo solucionamos hoy día, más allá de el que tiene toda la razón la diputada Rojas en decir que esto es un tema que tenemos que final destrabar de aquí para adelante por si se da el voto obligatorio, pero en este caso específico, ¿qué pasa con esas personas? Yo me lo pregunto porque esto no es que se dio ahora por un voto obligatorio, esto se da en votaciones anteriores, votaciones donde están llamando a ser vocales de mesa. Ese es mi tema para que quede claro. Hasta luego. Gracias, presidente. Gracias, diputada Marisela Santibáñez. Tiene la palabra la diputada Marlene Pérez. Gracias, presidente. Bueno, primero pedir disculpas, estaba en una comisión de defensa, tenía un proyecto que se colocó en tabla y por eso mi atraso, digamos, a esta comisión, que me parece súper importante el tema que se está abordando. Quiero decir que comparto absolutamente lo que menciona la diputada Santibáñez. O sea, en lo personal, en mi distrito me han llegado reiteradas denuncias de personas cuidadoras que nosotros hace muy poco mencionamos que
estábamos todos felices porque hicimos un proyecto de ley, ¿verdad? Y lo anunciamos, que hoy día le dábamos inclusive una atención preferente a las personas cuidadoras, que las reconocíamos, y resulta que hoy día, además de las personas electrodependientes, además de las personas que hoy día no pueden definitivamente ir a votar porque están con alguna dependencia severa, además las personas cuidadoras que nosotros legislamos acá y lo anunciamos, esas personas cuidadoras tampoco pueden dejar a a sus familiares, a sus hijos, y resulta que cuando te llega un documento que tienes que ser vocal de mesa, esa persona que con mucha suerte puede escaparse a ir a pagar una cuenta o con mucha suerte puede ir al centro a hacer un trámite al banco, tiene que ir hasta algún lugar a justificarse para que después no tenga que recibir alguna sanción. A mí me parece que yo hablé con el Ceremi en la región del Biobío de Desarrollo Social para buscar, digamos, una instancia con la directora de Senadi para buscar alguna fórmula, un decreto en donde a las personas cuidadoras que tengan ese carnet queden inmediatamente, digamos, sin tener que ir a hacer ese trámite porque las personas no tienen tiempo para hacerlo. Entonces, ellas han reclamado constantemente y nos han hecho saber esta molestia. Entonces, una cosa es las personas que están con dependencia severa, que están, digamos, en esta situación, pero otra persona también tiene que ver con las cuidadoras que han sido llamadas a ser vocales de mesa. Ese es el tema que yo quise plantear acá en la comisión y que comparto también que hay que legislar respecto al derecho a voto, pero esta es una urgencia. Hoy día a las personas cuidadoras, a las personas dependientes, están llamándolas a ser vocales de mesa y yo creo que es allí donde debemos apuntar con algún decreto de parte del Ministerio que dé una solución que realmente sea una solución para ellos y no tener que hacer un trámite más que para ellos complejo. Muchas gracias, espero haberme expresado bien ante la... Sí, gracias, diputado. Gracias, diputada Marlene Pérez. Bueno, le ofrezco la palabra a la directora. Ahora sí. Karen Astorga. Ya, voy a tratar de ser lo más ordenada, pero no voy a ir en el mismo orden que hablaron los diputados y diputadas. Ya, lo primero que tengo es el voto con foto. La verdad es que nosotros hace algunos años ya emitimos una opinión diputada que no tiene que ver con ser políticamente correctos ni nada, sino que tiene que ver con experiencia internacional y con lo que es recomendado también por Naciones Unidas. Esto efectivamente se recomienda para las personas con discapacidad que exista un voto con foto, porque tiene que ver con el reconocimiento de la persona, con el poder, en efecto, identificar al electorado, al candidato o candidata, y que no haya un esfuerzo mayor en aprenderme el nombre, sino que visualmente la persona con discapacidad va a ser mucho más fácil. Y nosotros, ahí Mario me estaba mostrando, por eso hace un rato me estaba mostrando la opinión que habíamos emitido como Senadis. Hay una opinión técnica, jurídica, que ya se emitió, yo no sé dónde se habrá despachado hace algunos años, fue una minuta que se realizó, que se puede actualizar y se puede hacer llegar efectivamente. ...2023. Así es que no es ser políticamente correcto, sino que en efecto esto técnicamente es recomendado. ¿Ya? Eso con el voto con foto. Respecto a los estudios que me había preguntado el diputado también, la verdad es que no tenemos estudios más actualizados. La ENDIS, desde que se creó Senadis, o más bien hacia atrás, se han realizado 3 estudios específicos en materia de discapacidad. Naciones Unidas recomienda que estos estudios se realicen entre 5 y 10 años en espacio de tiempo. El último estudio lo realizamos en el año 2022, por tanto, específicamente relacionado en materia de elecciones, no tenemos más actualizado que la información que se entregó. Podríamos quizás actualizar con las últimas elecciones que tengamos ahora, con la capacidad interna que tengamos, pero actualmente no tenemos, solo la información que se entregó. Ahora,
respecto a los otros temas y que se comparte con lo que mencionaba la diputada en materia de legislación y lo que se había presentado el año 2019 y que es compartido con la mayoría de los diputados y diputadas. En efecto, es importante avanzar en materia legislativa, el poder quizás tener voto obligatorio, hay en materia de multa hay un tema de cómo se legisla, pero quizás avanzar en voto obligatorio, pero voluntario para personas con discapacidad severa. Uno puede tener ciertas acciones o medidas que, si bien no discriminan, pero sí permiten que las personas tengan la opción que tengan la posibilidad de optar, de tomar la decisión si quieren o no quieren votar, pero que no se les condicione a que después les va a llegar una multa. Mientras, aquí yo me comprometo a evaluar la posibilidad de hacer cruces de información que permitan, porque claro, veíamos que siempre que la persona tenga credencial, porque es el registro que tenemos más certero, de poder trabajar con CERVEL un cruce de datos con el Registro Nacional de Discapacidad. Vamos a estar al límite, yo no sé, y vamos a tener que revisar la normativa, Mario, si es que nos permite hacer ese cruce y revisar la normativa de CERVEL también, de que a CERVEL le permita solo con este cruce sacar del padrón a las personas con discapacidad severa. De leve moderada, ahí no me comprometo, pero sí con discapacidad severa, que estén en una condición que no les permita ir a desplazarse, ir a votar. Podemos hacer esa revisión y ese cruce de información mientras se avance en una legislación efectiva y que ahí somos más instituciones las que nos involucramos en eso, no tan solo Senadis, pero podemos ir avanzando. Es importante sí que esté tanto esta Cámara de Diputados como la Comisión del Senado también disponibles para avanzar en una legislación en ese sentido. Yo entiendo el tema de la interdicción, porque nosotros somos contrarios absolutamente a la interdicción y también me han llegado varias denuncias, tanto de instituciones públicas como organismos privados que le aconsejan a la cuidadora o al cuidador de declarar interdicta a la persona porque le es más fácil para el trámite, pero eso es opuesto completamente a lo que nosotros predicamos y garantizamos y promovemos, que tiene que ver con los derechos de las personas. Solo en casos extremos uno aconsejaría eso, pero en casos muy extremos. Por lo mismo, lo que estamos avanzando nosotros es en poder avanzar con el proyecto de ley de capacidad jurídica, que es uno, de hecho, de los compromisos que tenemos pendientes en el último informe con Naciones Unidas. Queremos avanzar lo más posible, que tiene que ver con algunos cambios formales, pero son ahí Mario se puede explicar mejor desde la parte legal, pero claramente para nosotros la interdicción no es la forma. Ahí sí puede explicar Mario también en materia legal, principalmente lo de capacidad jurídica y cómo estamos avanzando con eso. A ver, yo le pediría que se pudiera identificar porque quedamos con varios nomás, pero no sabemos quién. Para acta. Mario González Cancino, abogado del Departamento de Derechos Humanos y Seguimiento Legislativo de Senadis. Sí, en materia de capacidad jurídica, bueno, es una tarea pendiente que tenemos como Estado, una obligación internacional que viene desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, particularmente el artículo 12. Tenemos una disposición constitucional, que es la que suspende el sufragio a las personas que están declaradas en interdicción. Ese es el principal problema que ocurre en materia eleccionaria, en materia de sufragio y vinculado a interdicción. La idea es avanzar con el proyecto de ley sobre capacidad jurídica, regular, superar este sistema de sustitución en la toma de decisiones que no solo afecta el voto, sino que afecta todo trámite civil. Esto es por eso se la ha denominado como la muerte civil. Una persona que está declarada en interdicción prácticamente no puede hacer nada sin que su persona que la representa tome la decisión. Y esa es la necesidad que tiene el Estado de avanzar, al igual como lo han hecho otros países de la región, como Argentina, Costa Rica, Perú, Colombia, que ya han avanzado en legislación, unas mejores que otras, sí, pero la idea es que en Chile también se instaure el sistema de
de la toma de decisiones con apoyo y pasar de este sistema que mata civilmente a las personas con discapacidad. Por supuesto que no es la solución que Senadis plantea a la hora que una persona sea multada por no votar. Eso no jamás Senadis lo va a promover. La situación que ocurre es que como tenemos esta disposición constitucional, el artículo 16 de la Constitución, y coincidió tanto la declaración de interdicción con la multa por no votar, era una forma de dejar sin efecto la multa que le cursaron a Gineta en Arica. De hecho, nosotros como Senadis oficiamos desde la Dirección Regional al Juzgado de Policía Local y recibimos la respuesta con la noticia que habían dejado sin efecto la multa de Gineta. Gracias, Gracias, don Mario. ¿A quién? Directora. Gracias, presidente. Solo, yo sé que bueno está invitado Cervel, que no hubiese podido ilustrar más, pero ¿saben si Cervel lleva un registro de personas con discapacidad que participan? ¿Cuántos con voto asistido? Me imagino que eso debe tener algún tipo de registro actualizado en las últimas elecciones. ¿Lo desconocen o...? La información propiamente tal no la tenemos, pero sí por disposiciones legales debiese existir el dato, porque está el mandato de registrar en las actas de cada mesa quién hizo uso del voto asistido, tanto el elector como quien prestó la asistencia. Y en relación a las personas que eventualmente, o sea, que están declaradas en interdicción, nosotros tenemos conocimiento que Cervel sí ha hecho un trabajo con el Poder Judicial para actualizar su data, su información, y así poder dejar fuera de los padrones electorales las personas con discapacidad en este escenario que tenemos hoy día con la interdicción vigente. Y por otro lado, como dijo la directora, también es Cervel quien pudiese ser un trabajo bien importante en materia de cruce de información para evitar multas en el caso de vocales de mesa, que es distinta la situación de las personas que emiten el sufragio, porque tenemos que legislar, y hay un mandato de la Constitución a legislar quienes quedan exentos. Entonces, nosotros tampoco podemos hacer mucho para evitar las multas a las personas que están siendo sancionadas. Y en el caso de vocales de mesa ya tenemos unas causales de exención, están, bueno, obviamente en el contexto normativo de la época, las causales consideran cuestiones médicas, impedimentos físicos, mentales que se acrediten mediante documentos médicos, y también están las personas cuidadoras que preguntaron por ahí, que también es una causal de exención para ejercer el cargo vocal de mesa. El procedimiento, por supuesto, puede ser mejorable. Obviamente tenemos esta situación que tenemos los 3 días para presentar la causal de excusa para ejercer el cargo de vocal de mesa. Si se me pasa o me designan como sustituto, como vocal de mesa, ya no tengo opción para presentar causales de excusa. Y el día de la elección también está la situación en que no se conforman las mesas. Ahí se tiene que pedir a los electores que están presentes en el local de votación, y ahí la ley establece, así lo dice, no es que lo quiera decir así, los no discapacitados. Las personas con discapacidad también quedarían exentos de ejercer el cargo vocal de mesa en esa situación. Dígame, diputado. Presidente, en atención a lo informado, ¿podemos oficiar al Cervel a fin de que nos informe si tiene un registro histórico de participación de personas con discapacidad, ya sea a través de voto asistido, o eventualmente si tienen registro de personas con discapacidad que han participado en los últimos procesos electorales? Conocer cómo ha ido evolucionando su participación, que eso nos puede orientar o ilustrar en la situación que estamos. ¿Les parece? Gracias. ¿Se acuerda? Porque va a venir la directora del Cervel la otra semana. Entonces le va a llegar, digamos, la información antes. Así que, bueno, yo le doy las gracias. Perdón. Porque todavía la señora... y tengo un ministro de Interior afuera esperando que pueda entrar. ¿En serio? Sí. Oiga, que está choro. Diputada Marlene. Muy breve. Ahí sí. Muy breve, presidente, solicitar
Cuidadora, quiero insistir en las personas cuidadoras que no tienen la posibilidad de poder ser vocal de mesa, muchas veces de no poder ir inclusive a votar por el tiempo que tienen que estar, digamos, en el cuidado con sus personas familiares, hijos, etcétera. Entonces me gustaría también poder solicitarle al CERVEL, pero también al Ministerio de Desarrollo Social, que se aplique tal vez algún decreto, desconozco qué medidas se puede tomar, pero para poder abordar este tema que creo que es tremendamente urgente y que hoy día está complicando a muchas cuidadoras que me lo han hecho saber y que estaban problemadas porque no saben qué hacer, digamos, porque han sido llamadas a ser vocal de mesa y han tratado de hacer el trámite, y tampoco es que uno vaya y sea tan expedito. Para lo que uno es una hora, para ellas créanme que es un tiempo muy importante. Así que quiero solicitar a través de oficio esto a la... Ya, perfecto. Ya, ¿se acuerda agregar antes le voy a dar la palabra a la diputada Marzán y después el diputado Naranjo. Sí, presidente, para ver si podemos tomar el acuerdo de pedir un oficio, porque a raíz de esta conversación recordé que me han llegado muchas quejas, solicitudes, angustias, preocupaciones con respecto a la entrega de credencial por parte del COMPIN, una demora, que hay lugares en que a las personas les dicen que se van a demorar por lo menos un año en entregar la credencial. Me gustaría que pudiéramos oficiar a la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud para que nos informe respecto a este atraso, qué es lo que está pasando, cuáles son los tiempos de espera, las razones de ello, y si es efectivo que hay tanta tardanza. Yo no pongo en cuestionamiento lo que me están diciendo las personas, pero ya es mucho, porque para realizar trámites, para postular a ciertos beneficios, sin credencial no hay ninguna posibilidad. Y lo otro, súper cortito. Cuando yo hablaba para que no se malentienda, de respuesta como políticamente correcta, yo entiendo que las seremías o los distintos servicios tienen ciertas restricciones en facultades o en pedir o en sugerir. Cuando yo hablo es verdad que nosotros estamos limitados también por temas presupuestarios, pero hacemos harta gestión igual para conseguir. Entonces, cuando hablan de que ustedes como Senadis han propuesto, eso es lo que dijo, que han recomendado, yo creo que Senadis, lo digo con todo respeto, por su intermedio, presidente, no debería recomendar, debería exigir, ponerlo como un imperativo. Es que yo creo que no es que ustedes vayan y hagan una protesta, no estoy hablando de ese tipo de... Pero decir, Chile tiene el deber de promover esto. Entonces, como Servicio Nacional de Discapacidad, nosotros lo planteamos como un imperativo, no como una recomendación. ¿Me explico? Es la diferencia. Como un imperativo a que se respete una convención que está suscrita por Chile, porque el derecho humano al voto es algo que tienen que ejercer todas las personas y el Estado está obligado a hacerlo. Y otra cosa que es muy importante, con el tema del voto con foto, y con esto le prometo que termino, presidente, uno de los argumentos que se entregó, que preguntó un diputado a la Comisión de Gobierno Interior, ¿a cuántas personas, cuando hablábamos recién de personas autistas, beneficiaría? Y en ese momento, obviamente, CERVEL dijo que no sabía porque no había un registro. Nosotros tuvimos un censo. Y antes del censo, varios meses antes, yo puse esta preocupación con respecto al censo que se venía y que además el proyecto de ley, o sea, la ley de autismo, la 21.545, en el artículo 7, si no me equivoco, habla de que se tienen que hacer estas encuestas, estas consultas, para saber cuántas personas en Chile existen con el diagnóstico, con esta condición, y no se hizo. Entonces, obviamente, no hay un catastro. No hay un catastro para poder seguir argumentando, fundamentando el tema de a quiénes, entre comillas, beneficiaría. ¿Me explico? Así que yo creo que eso también es un tema en que hay que estar súper atento, que a veces las demandas ciudadanas avanzan mucho más rápido que la legislación propiamente tal, o que el propio Estado en responderle finalmente esas necesidades a la ciudadanía. Gracias, presidente. Gracias, Veo que aquí son buenos para los discursos. Mire, sí, presidente. Estamos de acuerdo. ¿Tiene la palabra? No, lo mío es súper breve. Yo creo que el Ministerio de Desarrollo Social es muy poco proactivo, porque hoy día, a través de ese ministerio,
podía entregar diversas sugerencias al CERVEL. Existe el registro de cuidadoras y de cuidadores, existe el registro de discapacidad, entonces debiera él sugerirle al registro electoral que tome medidas para facilitar, flexibilizar las multas para esas personas que existen en esos registros. Y esto es súper simple, no es nada complejo, es tener un poquito más de acción y tomar decisiones. Y yo creo que el Ministerio de Desarrollo Social ha sido poco activo en el sentido de sugerirle al registro electoral, mire, existe este registro, a estas personas que están en este registro, usted libérenlas de la multa, porque puede ser esa la explicación. Existe el registro de discapacidad, elimínenlos porque puede ser ese el motivo. Entonces, a lo mejor por oficio pidamos que el Ministerio de Desarrollo Social sea más proactivo. Está durmiendo un poquito ahí en materia de limitaciones que hay personas que tienen facultad. Gracias, diputado Naranjo. Se toma ese acuerdo. Presidente, solo y para... antes de eso quiero Presidente, solo para informarles- responderle a la diputada. Sí, un minuto que lo que pasa es que vamos a tener que el segundo punto, que era abordar la regulación vigente en materia de pensiones de gracia, procedimientos y requisitos, presupuestos asignados y criterios de selección en caso de personas en situación de discapacidad y o dependencia. Vamos a tener que dejarlo para una nueva sesión porque el ministro Álvaro Elizalde nos ha estado esperando un buen tiempo afuera y tiene que moverse. Entonces, pero falta todavía una persona que hable, que no ha hablado. Lo vamos a dejar para liberarlo un poco al ministro que lo tenemos fuera. Lo vamos a dejar para el 22 de julio y sería la primera persona que hable para asegurarse que han cuidado su alto cargo que tiene. Exactamente. ¿Se acuerda eso para liberar al ministro que nos está esperando afuera? Acordado. 22 de julio. El primero en la tabla lo vamos a poner al ministro Álvaro Elizalde y nuestras disculpas. Bueno, tiene la palabra. Presidente, solo para comentarle a la diputada que para el voto asistido este año, lo que sí se hizo con la credencial de personas cuidadoras fue darle preferencia. Como esto se está recién implementando, efectivamente sabemos la necesidad que existen las personas cuidadoras, entonces con el registro, con la credencial, quienes presentaban, se le entregaba la atención preferente en los locales de votación. Sí hemos ido avanzando en eso. Tengo clarísimo que uno puede seguir avanzando mucho más. Y a la diputada Marzán, yo estoy totalmente de acuerdo con que debemos avanzar también. Y me parecería maravilloso que ustedes propusieran a lo mejor cambio y aumento en nuestras facultades. Me encantaría que Senadis pudiese ser un servicio fiscalizador y que pudiésemos a lo mejor avanzar en la fiscalización o tener otras facultades adicionales. Propóngalo. Así es que eso, diputada. Pero por ahora es cuánto podemos hacer. Le agradecemos a la directora de Servicio Nacional de Discapacidad, Senadis, la señora Karen Astorga, y a don Mario, también que presentó. Y ahora le vamos a dar la palabra a la superintendenta de Electricidad y Combustible, la señora Marta Cabeza, que por lo que entendí no vino con su jefa de división, no pudo estar, pero está usted y la directora, así que tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a los señores diputados y señoras diputadas. Voy a tratar de ser bien breve en explicar el aspecto que se refiere a los electrodependientes. Los electrodependientes tienen una ley, que es la ley 21.304, y que la génesis de la ley de electrodependientes tiene que ver con que las personas a las que se les
corte el suministro, se le corte la luz, puedan tener un elemento de respaldo, sobre todo porque depende su vida, en muchos casos, de la electricidad. Ese es el objeto de esta ley. Actualmente hay 10.034 electrodependientes vigentes en los registros. ¿Cómo es el flujo? Un electrodependiente que es enviado a su domicilio a hacer el reposo hospitalario en su domicilio, se debe inscribir en la empresa eléctrica que le da el suministro. Entonces, la obligación recae en el electrodependiente o su apoderado de hacer una gestión frente a la distribuidora. Hay 27 distribuidoras en el país, entre empresas y cooperativas. Entonces, la persona queda con esa carga de obligación de... ¿Y por qué lo digo? Porque hay personas que se les olvida hacerlo y no son cubiertos por la ley porque quedó ese aspecto. El Servicio de Salud le dice: usted es electrodependiente, se va a su domicilio a hacer la hospitalización domiciliaria e inscríbase para tener los beneficios de la ley Lucas Riquelme en el registro de la empresa suministradora de electricidad, que son, como decía, 27 a lo largo del país. Entonces la persona o su apoderado se inscribe y nosotros, que somos un ente fiscalizador, debemos fiscalizar el registro que tienen las empresas eléctricas. Este registro que se creó con la voluntariedad de inscripción de los pacientes electrodependientes y sus apoderados. ¿Y cómo los inscribe la empresa eléctrica? Con el certificado que le dio el Servicio de Salud correspondiente, lo presenta y se genera este registro. Nosotros tenemos por ley la obligación de custodiar esa información. Y solamente la información de los pacientes electrodependientes lo tiene cada distribuidora, el Ministerio de Salud, que fue el que hizo la hospitalización domiciliaria, y la SEC. Y nosotros tenemos la obligación de entregarla solo a dos instituciones, al Ministerio de Energía y a Senapred. Siempre y cuando nos lo pida, no es un flujo, y siempre y cuando indique para qué quiere información de ese registro. En general, nosotros no nos piden este registro y sí nosotros fiscalizamos que las empresas entreguen los beneficios de la ley, que son tener un respaldo en caso de corte, un generador, una batería, a aquellos que optan por, a aquellas empresas que optan por tener un elemento permanente, porque la ley también les dio la posibilidad de tener un elemento a llamado, es decir, se cortó la luz, soy electrodependiente, llamo a la empresa y la empresa me lleva un elemento de respaldo. La mayoría de las empresas distribuidoras tienen un elemento permanente. Recordemos que son 10.000 en todo Chile. Por lo tanto, se ha dado el caso que en el caso de las empresas del sur, mayoritariamente tienen un elemento permanente, porque cuando hay un corte de luz, muchas veces, como ocurrió por ejemplo en febrero con el blackout, es difícil llegar al llamado de los electrodependientes. Entonces, como para ir concretando, se inscriben las personas con un certificado que les emite el Servicio de Salud y con la indicación de que lo haga la empresa eléctrica. Este registro nosotros los fiscalizamos en cuanto a completitud, es decir, que cada mes nosotros le pedimos que nos informe cuántas personas tienen registradas para ver el cumplimiento de la ley, como decía, que son 5 aspectos, pero no me voy a referir a ellos. Y adicionalmente, estas personas no tienen una credencial, sino que es la inscripción en estos registros, lo que le valida a través del certificado de salud. Y adicionalmente nosotros no podemos entregar esta información porque está expresamente señalado en la ley. Lo que nosotros hacemos para fiscalizar el registro de electrodependientes en las empresas distribuidoras es pedirle la carga de la información mensual con una instrucción de que previamente debe haber cruzado con el registro civil las personas que no están vigentes porque ya no son electrodependientes por alguna razón. Y nosotros adicionalmente también hacemos un cruce con el registro civil. Recordemos que este registro además es bien
es dinámico por la naturaleza de los pacientes electrodependientes. Y como último antecedente, un paciente electrodependiente lo es en la medida que o un servicio de salud le da el certificado, un médico, ¿cierto? Un médico le da un certificado, pero ese médico dice, este señor, señora, es electrodependiente, pero no se refiere a la criticidad de este electrodependiente. Por lo tanto, hay muchos electrodependientes que son pacientes que usan CPAP para dormir en la noche, BiPAP, estas cámaras para la apnea del sueño, que tienen una maquinita que usan solamente en la noche y en el día se pueden desplazar tranquilamente y son catalogados, nosotros hemos visto en muchos casos, porque fiscalizamos permanentemente la ley de pacientes electrodependientes, que entonces estaría conformado este registro no por personas con criticidad de inmovilidad únicamente, sino que también con un espectro amplio de criticidad. Entonces, lo que está radicado, todo el sistema es en un médico que da un certificado y no tienen una credencial. Por lo tanto, la identificación en los casos que nos convoca se dificulta por estos dos aspectos. No es una información que nosotros podamos entregar y tampoco es una información que identifique a los pacientes con alguna credencial, como en otros casos de discapacidad. No hay un registro nacional asociado a la discapacidad que le otorgue una credencial que la persona pueda ir a justificarse con esta credencial, solo con el certificado de salud que dice que es electrodependiente. Eso en términos sucintos. Gracias, superintendenta, por su exposición. Ofrezco la palabra. Bueno, agradecemos, ha sido larga la sesión completa. Agradecemos a la señora Karen Astorga, directora del Servicio Nacional de Discapacidad, a don Mario, y a la superintendenta de Electricidad y Combustible, la señora Marta Cabeza, por su exposición. Fue tan larga que el ministro del Interior quedó para 2 semanas más. Pero ustedes son muy importantes para nosotros y para personas que nos están viendo en este momento. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.